Bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con el tema. Nuestro tema es proposiciones, traducir del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. ¿De acuerdo? Ah, claro, es simbolizar todas las proposiciones. Pero, ¿qué vamos a simbolizar del lenguaje lógico? Dice, definición. La simbolización es un procedimiento que consiste en aplicar el método de análisis lógico a una determinada proposición. Analizarla lógicamente significa mostrar de una manera totalmente explícita y exhaustiva sus relaciones sintácticas subyacentes y permitir determinar de esa manera todas sus interpretaciones posibles. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo la capital del Perú es Lima, entonces ese tiene un nombre. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía un nombre, sí o no? Lo podría simbolizar como P, minúscula, ¿sí o no? Las proposiciones simbolizan con P, Q, R, S, y así sucesivamente. Sí. Entonces aquí vamos a simbolizarla. Vamos a llevarlo del lenguaje coloquial que nosotros hablamos, que es fluido en nosotros, lo vamos a expresar matemáticamente, en forma lógica. O cuando yo digo, por ejemplo, María trabaja o estudia. Ahí hay dos proposiciones. María trabaja, vendría a ser P. Estudia, vendría a ser Q. Y la letra O, ¿cuál es el símbolo de la O? Del conectivo de la O. Su simbología. Una V invertida. Ya, entonces, No, esa es una V U. invertida, esa P, O, Q, lo estamos llevando del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. ¿Se dan cuenta que es fácil? Sí. Ok, sigamos. Se llama el lenguaje... Profesora, ¿puede explicar? Ahorita cuando entremos con los ejemplos, ahí lo van a visualizar mejor. Cuando hablamos del lenguaje formalizado, la lógica se ocupa de los razonamientos del lenguaje formalizado. Esto obedece a varias razones. La primera razón es que la lógica se interesa por los esquemas de argumentos, cuyos componentes están tomados en un lenguaje formal. Lo que se necesita es maximizar el carácter operacional de la lógica, considerando como un cálculo, es decir, como un sistema de relaciones establecidos en el uso mismo de símbolos de acuerdo con reglas explícitas, cuidadosamente formuladas. Claro, cuando yo formulo el P, entonces Q, o el P sí solo Q, del lenguaje común, por ejemplo, María va a aprobar el examen si solo si estudia. Yo lo he hablado, está en forma verbal, eso lo voy a traducir a una forma simbólica. P, la flechita, el sí solo sí significa flechita doble, y Q. O sea, P viene a ser María trabaja, María va a aprobar el examen, ese vendría a ser P. Q, estudia. O sea, va a ser P, como dice, sí, solo sí. Ese conectivo sí, solo sí, tiene su simbología, que es la flechita de doble entrada, ¿sí o no? Sí, la bicondicional. La bicondicional. Muy bien, aplausos. ¿Cómo se van a agrupar? O sea, ¿cómo les vamos a agrupar? Nosotros, pues, la puntuación en el lenguaje común es indispensable para precisar el significado de las expresiones. Sobre todo, para asegurar el sentido del enunciado. Si no se usara debidamente los signos de puntuación, se incurriría en una ambigüedad insalvable. Por ejemplo, mientras dormían, los centinelas viajaron al campamento. ¿Está correcto? Hubiera dicho, mientras dormían los centinelas, Entonces, viajaron el campamento.
¿Cuál es la parte más razonable? Si yo le coloco, miren, si yo le coloco mientras dormían y le coloco la coma acá, no hay sentido. Mira, mientras dormían, los centinelas viajaron en campamento. ¿Está correcto? No está No, correcto. no tiene Entonces, sentido. ¿cómo sería lo correcto? Lo correcto sería, mientras dormían los centinelas, coma, viajaron el campamento. Vigilaron el campamento. Disculpe. Vigilaron el campamento. ¿Se dan cuenta que la coma es muy importante donde la coloquemos? Sí. Igualito va a ser donde yo coloque los paréntesis o los corchetes o las llaves. Va a ser muy importante donde yo las coloque para agruparlos. Igualito es. Tal como yo le coloco una coma donde debe corresponder, igualmente le debo colocar el paréntesis donde debe de corresponder. Dice, ellos son los siguientes, los paréntesis, los corchetes, las llaves y las barras. Gracias a ellos se establece una jerarquía del alcance de los conectores u operadores lógicos que permite anular toda la posible ambigüedad. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros hacíamos, les decía yo, chicos, ¿cuál es el conectivo de mayor jerarquía para hacer la tabla de valor de verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Igualito. Cuando esto, todo ese esquema, yo lo podría haber traducido en palabras. ¿De acuerdo? Todo ese esquema. Aquí, cuando nosotros leamos, tenemos que buscar el conectivo de mayor jerarquía, porque ese es el que va a separar, pues. Ese es el que va a separar. Ese es el que va a decirme, aquí soy yo el que impongo. Ahora, de ese, ¿de dónde sale? De ahí tenemos que leer para ambos lados. ¿Ahora sí me comprenden? Vamos a empezar con algo bien simple primero, para que podamos ir aumentando de grado de dificultad. Miren, cuando tenemos sinónimos de los conectivos, uno de los sinónimos de los conectivos pues es la negación. Pero no solamente se puede conocer una negación con la palabra no. También podemos encontrar con la palabra no es cierto que, es falso que, nunca, nunca ocurre que, es mentira que, no es el caso, es refutable. Todas esas palabras significan negación. Nadie que sea, no es el caso que, no es verdad que, es absurdo que, no acaece que, es inadmisible, es falaz que, jamás, es inconcebible que, es imposible que, es erróneo que, de ningún modo, es incierto que, en modo alguno. Todas estas palabras que están acá me traducen la negación. No solamente la palabra no. Todo esto significa que me está negando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Profesora, Dime. entonces, o sea, hay palabras así negativas, pero no pueden llevar, no, con tal de que se vayan a la negación, o sea, es ya como que negativo. O sea, a ver, te explico. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, Pedro no trabaja. Yo ya sé que voy a negar, es una negación de una... Pedro no trabaja, es negación de P, ¿sí o no? Pero si yo dijera, claro, Pedro jamás trabaja, no he puesto la palabra no, pero se sobreentiende que es no. Es negación al final. Es una negación. ¿Ahora sí me comprendieron? Todas estas palabras son sinónimos de la palabra negación. ¿Ahora sí? Sí, profesora. Muy bien.
Igualmente, como hay para la negación, también hay para la I. La I, la palabra pero, sin embargo, además, a la vez, incluso, así como, del mismo, aun cuando, al igual que, tanto como, siempre ambos, no solo, sino, a pesar de, con los dos a la, no obstante, aunque, más aún, también es compatible con, asimismo, de la misma forma. Por ejemplo, yo puedo decir, María trabaja y estudia. La palabra y ustedes la conocen. Pero también puedo decir, María trabaja, pero estudia. Ese pero significa y. ¿Se dan cuenta? Ese pero significa y. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? No. Licenciada, no, hay muchas más palabras, obviamente. Esta es una referencia. Es una referencia. Hay más sinónimos. Obvio, eso es lo que trato de decir. Hay mucho más, entonces, esto no es como una tabla, digamos. No. Es una referencia. Lo que más mayormente usamos, pero hay muchas más palabras sinónimas. Ok, gracias. Ok, sigamos. La proposición disyunción inclusiva, que es la O. Dice, a menos que, excepto que, salvo que, a no ser que, y bien o si no, o en todo caso, o también, o incluso, o bien, al menos uno de los dos, o alternativamente. Yo podría decir, Pedro trabaja o estudia. Pero también puedo decir, Pedro trabaja a menos que estudie. ¿Te das cuenta? Cambia. Pero es al menos que, ya sé que es la letra O. ¿Me comprendieron? Sí, profesora. Sí, profesor. Sigamos. Igualmente para la O. ¿Cuál es el símbolo de la O? V. La O V. es Sí, O. O. el triángulo. Ah, ya es el trianglito. El El triangulito, exactamente, es el triangulito. Es que casi no lo usamos, la exclusiva. Es que la exclusiva mayormente la vas a encontrar, por ejemplo, cuando yo diga, María nació en Arequipa o en Trujillo. O sea, esa puede haber una sola O y es exclusiva. ¿Por qué? Porque María no puede nacer en dos lugares. Claro, y la otra sería pregunta. Ah, María ¿No? nació en... No. Escúchenme. Cuando yo diga así, María nació en Trujillo o en Arequipa, ya estoy usando la disyunción exclusiva. Porque bien María puede nacer en Arequipa o en Trujillo. Pues no en ambas. Ah, ya. ¿Me entienden? Sí. Ya. Esa O es exclusiva, por eso se llama exclusiva. Es como si yo te dijera, Carla, su número de DNI es 21 40 74 10 o 21 40 74 12. Ella no puede tener dos identidades, dos números de DNI. ¿Sí o no? Profesora, es como cuando uno está en duda. Tiene dos alternativas. No. Es algo
exclusivo tuyo, que solamente tú tienes un lugar de nacimiento, que tú solamente tienes un solo DNI, que tú Sí, solamente claro. tienes una fecha de Como tener nacimiento, un solo padre. por ejemplo, un solo Por padre. eso sería proposición compuesta, ¿verdad? Claro, es una proposición compuesta. Todo lo que estamos viendo ya son proposiciones compuestas porque están los conectivos lógicos. Ah, sí. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí. Muy bien, sigamos. Aquí está pues la o bien, no es equivalente con a menos que, excepto que solo o exclusivamente, no es lo mismo que, ojo, este significa, no es lo mismo que, significa lo o a, no vayan a pensar que es negación, pero ¿Cómo tiene es? que estar, no es lo mismo que, no ¿Y cómo voy a saber equivale si es a, negación? Sí, eso sí. tengan mucho cuidado, no es cierto que equivale o solo, salvo que únicamente o bien necesariamente no es idéntico a, salvo que o. Son sinónimos. Siga. La condicional. ¿Cuál es el símbolo de la condicional? La flechita. De una sola ida. Sí. Puede ser si P, entonces Q. Puede ser siempre que P, entonces Q. Puede ser P es suficiente para Q. P implica Q, ya que P bien se ve que Q. En cuanto P, por tanto Q. P por tanto Q. P por consiguiente Q. P por ende Q. P por conclusión Q. Dado que P por eso Q. ¿Por qué P por eso Q? Pero aparte, aquí es cuando es P, entonces Q. Pero ¿qué pasa cuando está al revés? Cuando es Q, entonces P. Estas van a ser las palabras. Q es implicada. Entonces va a ser Q, entonces P. Q cada vez que P. Q en vista que P. Solo cuando P, Q. Que Q va que P. Q dado que P. Q sigue de P. Q de modo que P. Q puesto que P. Q por qué P. Solamente porque. Q cada vez que P. Q se concluye de P. Únicamente si P, Q. Aquí va a ser, ahí sí vamos a simbolizar el revés. La bicondicional. Sabemos que la bicondicional siempre la vamos a conocer por la palabra sí y solo sí, ¿no es cierto? Sí. Ok. También la podemos conocer como siempre y, es equivalente a, es lo mismo que, cuando y solo, sí y solo, sí, P, Q, siempre que y solo, es idéntico a, es suficiente para que, es condición necesaria y, por lo cual y según lo, cada vez que y solo, si de la forma, implica y está, siempre que y. Estas son todas las que necesitamos tener en cuenta. Bueno, son las que más necesitamos y las más usadas, podemos decirlo así. Entonces vamos a empezar con unos pequeños ejemplos para simbolizar. Vamos a empezar con algo bien simple, bien pero bien simple. Dice, miren, si madrugo, entonces llego temprano.
¿Cuál vendría a ser el conectivo lógico? Condicional P, condicional Q. No, dígame primeramente ¿No? cuál es el conectivo lógico en palabras. Ya. Condicional. Flechita, condicional. Sí, pero ¿cuál vendría a ser las palabras? Entonces, Sí, ojo, es la palabra. entonces, Sí, entonces. Por lo Ya, tanto, entonces, claro. la palabra madrugo vendría a ser simbolizándose como P. Vendría a ser mi primera proposición. ¿Sí o no? Porque ya sé que mi conectivo es sí, entonces. Entonces la palabra llego temprano vendría a ponerle como Q. ¿Sí o no? sí, Y mi conectivo sería sí, entonces. ¿Cuál vendría a ser el conectivo sí, entonces? condicional. La condicional. Mi flechita. ¿Está fácil? Obvio. Obvio. Muy bien, seguimos. Ahora dice, el día no está caluroso. No. ¿Cuál vendría a ser el conectivo lógico? No. El conectivo lógico vendría a ser no. ¿Y cómo lo representaría simbólicamente? P, no Q. No. Sencillamente, acuérdense, cuando se trata de la negación, quiere decir que solamente en esta parte hay una sola proposición. No Q. Sería no P Ah. o no Q, como ustedes quieran Ajá. llamarlo. Sí, O sí. no R. O no S. Yo le he puesto no P en este caso. Siguiente. Ah, ya. Ahora, díganme, ¿cuál es el conectivo lógico? Y. Y. Quiere decir, miren, se dan cuenta que yo al ver el conectivo, yo observo que me separan dos bandos, 1 y 2. ¿Por qué? Porque es el conectivo de jerarquía, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿Qué quiere decir? Entonces, que 7 es un número primo, ¿qué viene a ser? Una proposición. ¿Qué P. proposición? ¿Vendría a ser la proposición? P. P. ¿Y 4 es par? Q. Vendría a ser Q. Y ahora sí, me queda solamente el conectivo. ¿Cómo se expresa el conectivo I? ¿Cuál es su símbolo? Invertida. La U invertida. La U invertida. Muy bien. Siguiente. Profesora, Dígame. ¿algo así va a ser el examen? ¿Ah? ¿Algo así va a ser el examen? Pregunta. Sí, todo lo que hemos estudiado. Hasta este tema entra en su examen. Digamos, la gasolina es inflamable y la potasa es cáustica. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el conectivo lógico? Y, La I. y, Entonces me está separando en dos bandos, ¿no? Miren, 1 y 2. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? P. ¿Cuál La vendría a gasolina ser? la gasolina es inflamable. Muy bien, esa vendría a ser P. ¿Y cuál vendría a ser mi segunda proposición? La potasa. La potasa es cáustica. ¿Esa qué vendría a ser? Q. ¿Y cuál es el conectivo lógico de la I? La U invertida. U invertida. Ahora sí. ¿Están comprendiéndome? ¿Está fácil, sí o no? Sí. Muy bien, sigamos. Dice, Venus es un planeta y Sirio es una estrella. ¿Cuál es el conectivo lógico? Y La I. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? claro. Venus es un planeta. Venus es un planeta. ¿Cuál vendría a ser? P, ¿sí o no? ¿Y cuál vendría a ser mi P. segunda proposición? Sirio es una estrella. Sirio es una estrella. Vendría a ser Q. ¿Y cuál es su simbología de la I? La U invertida La U igual. invertida. La U Muy bien. invertida. Aplausos. Está muy bien. Muy bien, chicas. Hasta el momento, ¿me van comprendiendo? Sí, profesora. Perfecto. Sigamos. Cuando la oración es corta, sí, mis, no la haga tan larga, por favor.
No te preocupes. Un texto mismo. Ya dice, ¿Cómo hacer con si una- son más de 6, escuchen, si son más de las 6, la asamblea no ha comenzado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el conectivo lógico? Sí, y la coma, ¿verdad? Bravo, el sí y la coma. ¿Cuál es Entonces, mi primera proposición? si son más de las, coma. son más de las 6. Son más de ¿Tomo las la 6. palabra sí o no la tomo? No. No. Si son más de ¿Cuál las 6 vendría a ser mi primera proposición? Son más de las 6. si son- ¿Cómo? Son más de las 6. Son más de las 6. Exactamente, son más de las 6, vendría a ser P. ¿Y Q? La asamblea no ha La comenzado. asamblea no ha ¿Cómo la comenzado. voy a La simbolizar? asamblea. ¿Cómo Con la Q. voy a... Un condicional. No. La asamblea, La asamblea no ha comenzado. Ahí está, Q. es la negación. Ah, la ¿Qué le negación. coloco? La negación. No Y Q. la negación. No Q. Exactamente, le voy a colocar no Q. Condicional no Q. Y luego, La condicional es flechita. la condicional. Hasta Ya, y la aquí. negación. ¿Alguna pregunta? La negación. ¿No le he puesto? No. Miss, negación. No que te dicen, preocupes, no. un ratito. Tómese todo el tiempo, Miss, no se preocupe. No, tenemos clase 7:15. No, tenemos clase después. ¿Cómo se Ya. tiempo? Clase y luego parcial. Ahora sí aparece ya. Y la flechita. Acuérdense que el sí con la coma, ¿qué significa? La condicional, la flechita. Sigamos. Ahora dice, o mi reloj está mal, o llegamos tarde. Ah, el triangulito. Viene a ser el La O. triangulito, pero La ya. primera, ¿Cuál es mi La primera O es el proposición? culito. las dos. O. ¿Cuál es mi primera proposición? Mi reloj está mal. Está mal. Muy reloj está bien, mal. vendría a ser P. Llegamos tarde, ¿qué vendría a ser? Q. Q. ¿Y cuál vendría a ser el O, que vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? Triangulito. Triangulito, mira. El triangulito. Muy bien. Sigamos. Dice ahora, si las células de la planta no tienen clorofila, entonces no pueden sintetizar los alimentos. ¿Cómo sería? Sí, la coma. Las células de la planta no tienen clorofila, es P. P. Ya, pero ¿cuál vendría a ser el Entonces, ¿cuál es conectivo? el- ¿Cuál vendría a ser el El conectivo? sí, la coma. La Ojo, puede estar el sí, la coma y la palabra entonces. Y negación, entonces. Claro. Muy bien. ¿Cómo expresaría las células de la planta no tienen clorofila? ¿Cómo la expreso? Ya, P. ¿P? No P, no P. Vendría a ser no P. No Ahora, P. ¿cuál vendría a ser mi segunda oración? No pueden sintetizar los alimentos. No, No Q. pueden sintetizar los alimentos. ¿Cómo lo expreso? No Q. Sería no Q. Y Ahora, condicional. ¿cuál vendría a ser el conectivo? Sí, condicional, flechita. La flechita. Hasta ahorita, ¿me van comprendiendo? Yes. Muy bien. Sí, sigamos. profesora. Sigamos. Dice, si la tribu fuera nómada, Igual. coma, entonces no construiría chozas permanentes. ¿Cuál vendría a ser mi conectivo de mayor jerarquía? Entonces, El sí, entonces.
Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? La tribu. Tribu fuera nómada. Muy bien, la tribu fuera nómada. ¿Qué le voy a colocar? P. P. ¿Y cuál vendría a ser mi segunda No proposición? Q. ¿Cómo? No Negativo Q. permanentes, no Q. No construiría chozas. ¿Y cuál vendría a ser en forma simbólica? No No. No. Muy bien. No, ¿Y cuál es el símbolo del sí entonces? Condicional. La condicional. Sigamos. Dice, si el cometa Halley se acerca, coma, entonces hay huaicos e inundaciones. Sí, sí. Ya, entonces es el conectivo de mayor jerarquía. Ya, ¿y cómo sería? ¿Cuál sería mi primera proposición? El El cometa cometa Halley Cometa. es P. Vale, se acerca. Muy bien. P. ¿Qué más? Hay huaicos Q. Huayco inunda. Hay huaicos Q. Ojo, Porque es el I. sí, Claro, hay huaico y... Sí, es I, pues, ¿no? Hay huaicos es P, hay huaicos es Q, hay huaicos es Q. ¿cómo sería? Ya, hay huaicos en inundaciones es Q. Ya, hay huaicos e Claro, porque inundaciones. ya. Ahora sí, vendría a ser ¿Y el U. E, profesora, el E no sería una I? No, no es una I. Acuérdense los conectivos, que sinónimos que hemos visto. Está la E como conectivo. Ah, Está la palabra pero. no. Ah. Ahora yo les pregunto a ustedes Podría ser. acá. Ya. La situación a ver, Lee, por favor. la situación mejora es P. La situación mejora si se hace. Sí, solo sí es el conector de mayor jerarquía. Ya. ¿O no se dice? Sí, solo sí es el conector de mayor jerarquía. Entonces, la situación mejora es P. Ya. Sí, solo sí es bicondicional, ¿no? Ya. ¡Mire! ¿Cuántos conectivos ves? Primero dime cuántos conectivos ves. A ver, 1, Diciéndome 2, cuál es. Diciéndome cuál es. 1 es sí, solo sí. Ya. 2 es O. Ya. 3 es no se dilapidan los fondos de la institución. Ya, ese no se dilapidan, es ya una oración, una negación de una proposición. No, Es una negación de una proposición. Ya, pero yo observo Solo que hay hay dos. dos, miren, el sí, solo sí y el o. Yo te pregunto, ¿cuál para ti vendría a ser el conectivo de mayor jerarquía? Sí, solo sí. Claro, porque empieza, O no. la situación mejora sí, solo sí, está poniendo su condición. Una coma quiere decir que esta coma va a haber un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay otro conectivo acá. ¿De acuerdo? Entonces, miren, Sí. va a haber 3 proposiciones. ¿Cuáles son la primera proposición? A ver, díganme. La situación mejora es 1. La segunda, Si se hace una buena planificación, ¿va la es palabra 2. sí? ¿Va la palabra sí? No, se hace una buena planificación, es 2. Ya. Ya, y no se dilapidan y el resto ya es 3. Claro. Entonces, mira, Sin O.
Entonces va a ser, si la situación se mejora, va a ser P, ¿sí o no? La segunda va a ser, se hace una buena planificación. Como este es el conectivo de mayor jerarquía, quiere decir que va a abrir paréntesis, ¿sí o no? Va a abrir un paréntesis con la Q. Sí, sí, sí. Y aquí hay una O. Pero Sí. ¿quién es la siguiente? No se dilapidan los fondos de la institución. ¿Qué significa? Que voy a negar Claro. a quién. O No, o R. R. Ah, va a ser O no, no R. No R. Y recién esta O Claro. de los dos morados, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el conectivo de Sí. la O? Rojo, La mijo. U. ¿Cuál es el conectivo de la O? V. La V. Triángulo. ¿El triángulo? Ese es V. El V. triángulo cuando hay dos O. La V. Y sí, solo sí, Bicondición. Dos flechitas doble. la flechita doble. Ahora sí se dan cuenta que es P, sí, solo sí, abro mi paréntesis, Q o negación de R. Hasta el momento, ¿van comprendiendo por qué abro paréntesis? ¿Puedes repetir lo mismo? Haga otro ejemplo porque para asegurarlo. Chicos, ¿Puedes repetirlo? ¿me pueden decir por qué abro paréntesis? Porque separa la proposición. Porque veo el mayor jerarquía de los conectivos. Claro, depende del signo. Ajá, muy bien, sigamos. ¿Qué dice acá? Si el chofer estaba embriagado, entonces no es cierto que la empresa controla su personal o que la someta a una cuidadosa selección. ¿Cuántos conectivos Ya. lógicos observo? A ver, hay uno, hay dos, no, uno, dos, tres. Hay tres. ¿Seguro que hay tres? Sí. Dos. Dos nada más. Dos ahí. No, hay tres. A ver, dígame primero cuál es. Primero es si el chofer estaba embriagado. No. El Si el conectivo lógico. chofer Y está- como entonces. Ya, Entonces. entonces está muy bien. Entonces, Yo. Y la O. Ya. Porque acuérdense que esta negación es un conectivo, sí, pero es un conectivo personalizado. Solamente que está negando, puede negar, obvio, si está, por ejemplo, no es cierto, coma, acá, y hubiera otro conectivo, sería negación afuera, paréntesis, P, o lo que diga, ¿no? Q, o lo que continúe. Pero aquí yo veo que solamente no es cierto que la empresa controla su personal y ahí terminó. Eso quiere decir que este no es cierto solamente viene a ser para una sola proposición. ¿De acuerdo? Ahora dígame, ¿cuántas proposiciones van a haber? Ya, dos. No. No, Tres. ¿Cuántas tres, sí. proposiciones? Ojo, si yo tengo Tres. dos conectivos lógicos, hay tres proposiciones. Si yo tengo Sí, sí. tres conectivos lógicos, hay cuatro proposiciones. Acuérdense siempre de eso. Siempre va a haber una de más. Ya, Ok. tres. ¿Cuál es el conectivo de mayor jerarquía? Entonces, El entonces. Entonces, ¿cuál vendría a ser la primera proposición? si el chofer está embriagado, P. Coloco sí. No. No, El chofer No. está. no. El chofer estaba embriagado. Solamente si La el proposición. chofer estaba embriagado. Claro. Ok. ¿Voy a colocar paréntesis o no voy a colocar paréntesis? Sí. entonces sí. ¿A partir de Sí, dónde sí. coloco paréntesis? ¿De cuál A partir proposición? de no P, de no Q, de no. Acuérdense que eso es P ya. Entonces, ¿cuál sería la segunda Sí, no proposición? No Q. No Q. ¿Cuál vendría a ser expresada en forma verbal? No es cierto que la empresa controla su personal.
No es Sí. cierto, claro. Vendría a ser, ahí abro paréntesis, ¿sí o no? Sería Sí. no Q. ¿Y cuál vendría a O. ser la tercera proposición? Que la somete a una Que la cuidadosa somete a una selección. cuidadosa selección. Selección. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser su simbología? R. 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 Y cierro paréntesis porque ya no hay más, ¿sí o no? Ya no continúa. Ahí cierro mi paréntesis. O. Dentro del paréntesis, ¿cuál vendría a ser su conectivo? O. O, Muy bien, la O. Y fuera del paréntesis, ¿cuál vendría a ser el conectivo mayor? Condicional. La condicional. Miren cómo queda entonces. Sería P, entonces, negación de Q, O, R y el entonces. Ahí está, mira, queda P, entonces, negación de Q, O, R. Este viene a ser mi esquema molecular. ¿Se dan cuenta? ¿Les sirvió que ustedes supieran cómo hallar el conectivo de mayor jerarquía? ¿Es más fácil, sí o no? Sí. Sigamos. ¿La bomba explosiona o es desactivada a tiempo? Proposición y la bomba. ¿Ah? O. ¿Cuál vendría a ser mi primera proposición? ¿Cuál es el conectivo lógico? La O. O. La O. ¿La bomba explosiona cómo sería? P. P. ¿Y cuál vendría a ser la segunda P. proposición? desactivada a tiempo. Activada a tiempo. ¿Y cuál vendría a ser su conectivo lógico? O. Triángulo. La V. A V. ver, La V. ¿la V o el triángulo? La V. La V. La V. La V. Es la V. La V me equivoqué, Claro, licenciada, disculpa. no se preocupe. Porque yo digo, la bomba explosiona, va a explosionar si no la desactivo. ¿Sí o no? Sigamos. A ver, ¿cómo sería? Sergio recibe cursos a distancia. O. Ah, sí. Pero hay La O coma. está ahí. Sí, hay O. Pero hay coma. E. Cierra. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el conectivo? ¿Cuál es el conectivo de mayor jerarquía? La O. La O. ¿Cuántos conectivos hay? La O. Dos. Uno. ¿Cuáles son los conectivos? Dos. La O. La O y la segunda coma. La O y el sí con la coma. Entonces, ¿dónde va a abrir paréntesis? ¿A partir de dónde abre paréntesis? Del sí. Claro. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? Sergio recibe cursos a a distancia. distancia. Sergio recibe cursos a distancia, vendría a ser Proposición. P. 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 Ya P. ¿Ahora qué sigo? ¿Abro paréntesis o todavía no abro paréntesis? Sí. 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 Dice, ¿cuál vendría a ser mi segunda proposición? Permanece la Permanece mayor. la Mayeque. Permanece en Lembayeque. ¿Qué letra le voy a colocar? La Q. La Q. Abro paréntesis ya. ¿Y cuál vendría a ser mi siguiente proposición? Estudio en la Estudia en la universidad. universidad. Muy bien. Estudia en la universidad. ¿Qué letra le vamos a colocar? R. R. ¿Y cierro paréntesis o sigo, continúo? R. Tierra. Porque ya Cierra, tengo cierra. las expresiones. Ahora, ¿qué conectivo une a los dos rojos? Coma. Coma. O. Sí, ¿Cuál es, coma. ¿Cuál es el conectivo que une? Entonces, Coma. El entonces. Claro,
¿Cuál es el símbolo del entonces? Flechita. La flechita. La flechita. Entonces ya está. ¿Y cuál vendría a ser el conectivo predominante de mayor jerarquía? La V. V. Muy bien. Y ahí está mi esquema molecular. Miren. Sigamos. ¿Cómo sería? El gordo Alberto vive para comer. Para comer y Come para vivir. Ahí. La I. ¿Cuál vendría a ser mi... Ya, muy bien, pero ¿cuál vendría a ser mi primera proposición? el gordo El gordo Alberto vive para El comer. gordo Alberto. El gordo Alberto vive para comer. ¿Qué más? P. P. Y come para vivir vendría a ser, ese vendría a ser ¿Qué te P. dijo? Y la segunda ¿El gordo está o qué? Come para vivir. sería... U. ¿Y cuál vendría a ser su simbología? V invertida. La U invertida. Muchas gracias. Aprendieron el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Dígame, por favor. Profesora, yo, En los ejercicios va a venir a convertir a simbología lógica y resolver o solo así. Por ejemplo, Y hacer no. una tabla o solo así. A ver, la tabla va a venir porque, por ejemplo, yo te pido colocarte tautología, contradicción, contingencia. Te puedo colocar así, ¿no? Ah, claro, ya hecha. Claro, ya tú tienes que decirme cuál es. Ay. Ajá. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, aquí yo te puedo escribir las palabras y darte este resultado y darte varias alternativas, pero una de ellas es la correcta, pues. Una simbología es correcta. Una de ellas va a ser la simbología correcta. Yo te voy a dar el texto en el lenguaje coloquial que usamos nosotros y tú lo vas a simbolizar. ¿Me entiendes? Ya. Y yo te he colocado varias alternativas. Y una de estas alternativas es la correcta, pues. Ya. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro como el agua? Ah, licenciada, que me gustó la clase. ¿Cómo? que le gustó la clase. Ah, te gustó la clase. Gracias, hijo. Estuve súper lindo. Gracias, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces damos por finalizada la clase el día de hoy. Ya son las 7:02. Damos por finalizada. Nos encontramos la otra semana. Chicos, estudien, por favor, para su examen. Mañana es su examen de este curso. Tengan en cuenta que les voy a tomar, a lo que yo igual, tal como yo enseño, les voy a tomar su examen. Repasen cómo se trabaja, cómo se realiza cada uno de los pasos que hemos venido trabajando ya anteriormente. ¿Sí? Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chicos. Ok, profesora, hasta luego, gracias. Chao, profesora. Ok, profesora. Chao, Hasta chicos. luego, gracias, cuídese. Chao, de igual manera, cuídense.